Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, manual de caza y pesca para chicas de Melissa Bank. En la descripción voy a dejar los enlaces en los cuales se va a ir este video. Comencemos. Este es un libro no muy conocido, no muy comercial. Está dividido en 7 capítulos o en 7 partes. Bueno, ¿y de qué trata el libro? En términos generales, el libro va sobre una chica, una adolescente llamada Jane. Esta joven tiene cierto aire de irreverencia y suele ser bastante franca, bastante directa, con un sentido del humor muy fino, rayando casi con el sarcasmo y con la ironía. El libro narra sus experiencias de noviazgo. Si no estoy mal, son 4 noviazgos y pues cada uno de ellos tiene sus respectivas características y sus respectivas vivencias, siendo el primero de ellos un noviazgo, una experiencia con alguien de la universidad, pero la experiencia fue bastante intrascendente. Posterior a esto, la segunda experiencia de esta joven, su segunda experiencia de noviazgo es con un hombre llamado Archie. Este hombre pues es bastante mayor que ella, le lleva incluso más del doble de edad y le enseña muchísimo sobre su trabajo como editora y principalmente sobre lo que es la vida. La mayor parte del libro se centra en esta etapa, en este noviazgo, y los diálogos y apuntes que hace la escritora a través de los personajes en esta etapa son bastante agudos y supremamente interesantes. Su tercer noviazgo es con un manhattanita, un hombre de Nueva York, un hombre con un aire bastante sofisticado, un aire de persona bastante creída, ferviente seguidor de la corriente psicoanalítica, y aparte de un viaje a París y una fallida propuesta de matrimonio, pues la relación resultó ser bastante insulsa para la vida de Jane. La parte final de este libro se centra en Jane entablando una relación con un dibujante de cómics, y es finalmente este hombre quien la pone llamémoslo, a vibrar, quien le mueve el piso de alguna manera. Sin embargo, lo interesante de esta última parte es que cuando ella encuentra esta persona que le mueve el piso, y precisamente por ese temor como de no tirarse esta relación debido a que ya viene de varias y han sido un poco frustrantes para ella, decide hacerlo siguiendo como una especie de manual, una especie de guía que se llama Cómo encontrar al hombre ideal y casarse con él. Esta nena comienza a seguir todas las pautas y digamos todas las reglas que se describen en este libro, simplemente para darse cuenta que al final nada de esto era necesario. Leer este libro es sumergirse en el mundo de la adolescencia y de la temprana juventud de una mujer. El último capítulo es el que da título al libro. Básicamente todo lo que sucede en el libro son situaciones muy triviales, muy cotidianas, y en ese sentido se parece mucho a lo que uno se puede encontrar en los cuentos de Anton Chekhov, simplemente en un contexto un poco más moderno. En el fondo, el libro también plantea una especie de crítica social a esos libros que se consideran manuales de conquista, o muy similar a lo que ocurre hoy con los modernos guías, coach, o esos maestros que están relacionados con el cuento del crecimiento espiritual o del crecimiento personal. Y aunque no aplica para todos, sí hay una buena cantidad de todos estos coach o maestros que se pueden considerar como vendedores de humo. De hecho, este último capítulo es básicamente la pelea entre una mujer joven que lucha por ser ella misma y un libro que le dice en términos generales que si quiere conquistar a un hombre debe hacer unas cosas que de alguna manera son muy diferentes a lo que ella piensa o a lo que ella tradicionalmente ha llevado a cabo, y casi que va en contravía con eso, con lo que ella ha hecho siempre. Es un libro recomendado, es una lectura que vale la pena. Sí, hay que tener en cuenta que es un libro que tiene cierto aire feminista, pero pues nada que ver con cuestiones radicales ni sectarias. Leer este libro para una mujer puede ser una experiencia, un viaje muy introspectivo. Leer este libro para un hombre puede ser un soslayo, una mirada de reojo hacia la enorme diferencia que hay entre nosotros, que vemos el mundo con una gran simplicidad, casi primitiva, y ellas que tienen una gran complejidad y manejan matices inimaginables. Melissa Bank era una escritora norteamericana muy reconocida en su país, poco reconocida en
en el resto del mundo nació en el año de 1960. Este libro le tomó cerca de 12 años en terminarlo a esta escritora. Parte de esa demora o de esa brecha de tiempo tan larga es por el hecho de que a causa de un accidente que tuvo en una bicicleta, que ella iba en la bicicleta, chocó contra un carro, pues este accidente la dejó convaleciente por un buen tiempo. Y adicional a eso, el accidente hizo que perdiera su memoria a corto plazo, la privó de cerca de un 15% de su vocabulario. En el año 1999 se publica este libro teniendo una muy buena aceptación tanto por parte del público como por parte de la crítica. Existe una película del año 2007 llamada Suburban Girl. Esa película está adaptada o está basada en este libro. La película no tuvo muy buena aceptación, de hecho las críticas están muy divididas. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Bueno, no me alargo más con este video, creo que con esa reseña ha sido más que suficiente. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.